Hola, en este vídeo vamos a mirar un ejercicio sobre la segunda ley de Newton en un plano inclinado. Dice, un bloque de masa m igual 2 kilogramos se mantiene en equilibrio sobre un plano inclinado de ángulo θ igual 60 grados mediante una fuerza horizontal F, como se muestra en la figura. A. Determine la magnitud de F. B. Encuentre la fuerza normal ejercida por el plano inclinado sobre el bloque. Ignore la fricción. El esquema muestra cómo se encuentra ubicado el bloque que está en equilibrio gracias a la fuerza F horizontal que lo mantiene allí. Lo primero que debemos hacer ahora es un diagrama de cuerpo libre. Veamos. Para el diagrama de cuerpo libre tenemos todas las componentes de cada una de las fuerzas. El peso como primera medida, la componente en X, que es esta, y la componente en Y, que es esta. Para la fuerza aplicada F, tenemos la componente en X, que es Fx, ubicada en esta parte, y la componente Fi. También colocamos la fuerza normal, que es la fuerza que el plano ejerce sobre el bloque, que está de color verde. Por geometría, estos dos ángulos de 60 grados salen del resultado del ángulo inicial θ de 60 grados. Y sus complementarios luego son de 30 grados por este lado y de 30 grados en esta parte del triángulo. Ahora vamos a determinar la magnitud de F. Para ello hacemos un balance de fuerzas primero en el eje X. Esto es, sumatoria de todas las fuerzas en el eje X va a consistir en lo siguiente. Primero, F sub X va hacia la parte positiva del eje X, es luego positiva. P sub X va hacia la parte negativa del eje X, por lo tanto, decimos menos P sub X, que es la componente del peso en X. Esto es igual. Como el bloque se mantiene en equilibrio, según lo que nos dice el enunciado, esta sumatoria va a ser igual a 0. De aquí tenemos luego que, despejando, la componente de la fuerza en X va a ser igual a la componente del peso en X. Este peso que está negativo pasa positivo. Ahora, por definición y por el diagrama de cuerpo libre, tenemos lo siguiente, que la fuerza o la componente de la fuerza en X va a ser igual a la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo que está entre el eje y el vector fuerza. Este ángulo es de 60 grados. Y también tenemos que el peso, que hemos llamado P sub X, o sea, la componente del peso en X va a ser igual al peso o a la magnitud del peso, esto multiplicado por el coseno del ángulo que está entre el vector y la componente, 30 grados, o por el seno del ángulo complementario, es decir, seno de 60 grados. Hemos tomado el seno de 60 y no el coseno de 30 para que los ángulos nos queden iguales en las dos ecuaciones. Hemos establecido que la componente de la fuerza en X es igual a la componente del peso en X. Quiere decir que sus valores luego son iguales. De aquí tenemos que F por el coseno de 60 grados será luego igual a el peso por el seno de 60 grados. Si despejamos la fuerza, tenemos que F va a ser igual al peso por el seno de 60 grados. Este coseno de 60 grados que está multiplicando pasa a dividir y nos queda todo esto partido coseno de 60 grados. De aquí tenemos que por trigonometría esto es P, que representa el peso, y la función seno de un ángulo dividida coseno del mismo ángulo es igual a la tangente de este ángulo, es decir, nos queda P, que es el peso multiplicado por la tangente de 60 grados.
Ahora recordemos que el peso de un cuerpo se define como su masa multiplicado por la gravedad. Si tomamos esta expresión y la reemplazamos, luego nos queda que la fuerza es igual al peso, que es masa por gravedad, pero la masa, según el enunciado, son 2 kilogramos. Esto multiplicado por la gravedad, que tiene un valor constante aproximado de 9.8 metros por segundo cuadrado, y todo esto multiplicado por la tangente de 60 grados. Al resolver todo esto, tenemos luego que la fuerza es igual a 33.95 newtons, que es el resultado de multiplicar las unidades kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y este es el valor de la magnitud de la fuerza para la parte A. Ahora nos vamos a la parte B, que nos pide encontrar la fuerza normal ejercida por el plano inclinado sobre el bloque. Para ello aplicamos la segunda ley de Newton nuevamente y hacemos un balance de fuerzas en el eje Y. Luego tenemos que la sumatoria de fuerzas para el eje Y va a ser como sigue. Primero, hacia la parte positiva de Y vemos que solo está la fuerza normal, por lo tanto esta va a ser negativa. Y hacia la parte negativa de Y vemos dos fuerzas. Primero, la componente de la fuerza, entonces va a ser negativa, menos la componente de F pero en y también la componente del peso, es decir, menos P sub Y. Esto va a ser igual, como el cuerpo está en equilibrio, va a ser entonces equivalente a 0. Ahora, por definición, tenemos que la componente de la fuerza en Y va a ser igual, miramos el diagrama, y esto es al valor de la fuerza F por el seno de 60 grados. También tenemos que la componente del peso en Y va a ser igual al peso, mirando el diagrama, por el coseno de 60 grados. Si reemplazamos esto en la primera ecuación, tenemos que la normal es igual, esta cantidad que está negativa pasa positiva, F sub Y, y resulta que F sub Y es F multiplicado por el seno de 60 grados. P sub Y, que está negativo, también pasa positivo, y P sub Y es P por el coseno de 60 grados. Reemplazando valores, tenemos que la fuerza normal será equivalente a F, que la hemos hallado, en la parte A, tiene un valor de 33,95 newtons. Esto multiplicado por el seno de 60 grados, más peso, que recordemos es masa por gravedad, nos va a quedar sabiendo que la masa es de 2 kilogramos por 9.8 metros por segundo por el coseno de 60 grados. He omitido las unidades para facilitar la escritura. Luego, la fuerza normal va a ser igual. Resolviendo todo esto, tenemos que el resultado es 39.2 newtons. Y estas son la fuerza aplicada sobre el bloque para mantener el equilibrio, y esta última, la fuerza normal.